Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias, comenzando la semana junto a Martín Rodríguez. ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por estar a ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos mucha información por delante. Y hoy, dentro de los muchos temas importantes, hay uno que se destaca particularmente que lleva justamente la atención hacia el Palacio Legislativo. Exacto, algo que está sucediendo en este momento y desde la mañana, porque está siendo interpelada la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en la Cámara de Diputados. Fue convocada por la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, quien hasta comienzos de este mes ejercía simultáneamente la presidencia del prestador público y cargos en 3 mutualistas privadas a los que renunció recientemente. El miembro interpelante es el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, que dijo que el hecho de que Danza sea presidente de ACE y tenga otros trabajos amerita cuestionamientos constitucionales, penales y también éticos. Dentro de las voces frente amplistas, por ejemplo, se destaca la de Federico Preve, diputado, que puso énfasis, en cambio, en el resultado de una auditoría que compara 2 quinquenios de gestiones de ACE y concluye que el Círculo Católico se vio beneficiado como prestadora privada durante la gestión del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, ya en el gobierno pasado. Por supuesto, tendremos amplio desarrollo de esta información con conferencias de prensa de la oposición y del oficialismo, pero hay mucho más. Claro, aquí está la primera tanda de titulares de esta semana. La policía desarticuló una red de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo en una operación que permitió rescatar a 5 mujeres mayores de edad y 4 niños. Cada año, la Intendencia de Montevideo recibe más de 5.000 consultas de mujeres víctimas de violencia de género. En el 96% de los casos hay menciones a violencia psicológica. Le siguen las menciones a violencia física y económica. Transcurre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la primera reunión entre representantes de la radio M24 y una delegación sindical tras la decisión empresarial de despedir a todo el personal y vender la explotación de la onda. El presidente Yamandu Orsi dijo que las 5 interpelaciones que habrá este año, si se suman las concretadas y las anunciadas, representan una cifra bastante mayor que las que hubo en igual periodo de administraciones anteriores. La directora general de Educación Técnico Profesional, Virginia Verderese, dijo que el organismo apuesta a crecer 50% en educación terciaria, un área que hoy representa el 18% del total de la matrícula de la ex UTU, que es de más de 100.000 estudiantes. La decisión de Estados Unidos de designar al presunto grupo criminal venezolano Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera entró en vigor hoy, lo que abre la puerta a nuevas formas de presión de Estados Unidos sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Tribunal Federal de Brasil decidió hoy por unanimidad mantener la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, luego de que el juez Alexandre de Moraes decidiera aplicar la medida ante el riesgo de fuga existente. Este programa y todos los de la grilla de TV Ciudad pueden estar en sus dispositivos. Para eso, por ejemplo, pueden ingresar a la web tvciudad.uy o de lo contrario al canal de TV Ciudad en YouTube. Además, nos pueden escuchar mediante Uniradio, que es por aire 107.7 de FM, estén en Montevideo o en sus cercanías, y por la web uniradio.edu.uy. Ahora Natalia presenta adelantos desde exteriores. Sí, Martín, y nos vamos ahora mismo al Palacio Legislativo, pero vamos a las afueras del Palacio, donde también están sucediendo muchas cosas. El Palacio hoy es centro de atención por diversos motivos. Martín Duarte. Así es, Natalia. Martín, buenas tardes. Actividad dentro del Palacio Legislativo, como ustedes manifestaban, por la interpelación, pero en algunos minutos comenzará una intervención que está realizando la Intersocial Feminista a propósito de la conmemoración el próximo 25 de noviembre, es decir, mañana, del Día Internacional, o en este marco, ¿no?, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se van a estar instalando en esta intervención 100 pares de zapatos pintados de rojo. En algunos minutos vendremos a conversar este tema con Soledad González y bueno, conocer un poco el marco de la plataforma de esta actividad que tendrá lugar en algunos minutos aquí en la escalinata del Palacio Legislativo. Y en el Paraninfo de la Universidad está Mariana Abreu, porque oficialmente se presenta esta propuesta del PIT-CNT para grabar a la población más rica del país. Adelante.
Sí, Natalia, buenas tardes para todos. Aquí en el Paraninfo de la Universidad de la República, como decía, se realiza esta presentación por parte del PIT-CNT llamada Pobreza Infantil Emergencia Nacional, en donde se va a estar explicando en profundidad esta propuesta para gravar al 1% más rico de la población. Se va en concreto a explicar, a proponer el diseño tributario. Así que en un ratito venimos con todos los detalles. Me quedo en este tema porque a propósito de la propuesta del PIT-CNT, el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que hay que seguir estudiando justamente ese insumo, ese documento que en pocos minutos ya será público y que fue defendido horas antes por Sergio Sommaruga, dirigente sindical, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que precisamente lo definió por el impacto a su criterio positivo que tendría justamente en la vida de niños, niñas y adolescentes que viven bajo la línea de la pobreza. Este 1%, al 1% más rico, no va a hacer más pobres a estas personas, no les va a quitar ningún derecho a estas personas, pero sí va a generar la condición de posibilidad para recaudar entre 400 a 800 millones de dólares al año. Hay que seguir analizando ese tema. Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto nuestra propuesta es clara. Y ahora salimos del estudio de TV Ciudad para contactarnos otra vez con las afueras del Palacio Legislativo. Reaparece Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, Martín, para conocer las características de esta intervención que en algunos minutos va a comenzar a armarse aquí sobre la escalinata del Palacio Legislativo, que da a la calle Libertador. Estamos con Soledad González, vocera de la Intersocial Feminista. Soledad, bueno, gracias por recibirnos. ¿En qué consiste y por qué de esta actividad, de esta intervención que van a estar haciendo en algunos minutos aquí en el Palacio? Bueno, la intervención la estamos haciendo porque mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Queremos que quede durante todo el día puesta en la puerta del Palacio de las Leyes, donde se votó la ley 19.580, la ley contra la violencia, que no ha tenido prácticamente presupuesto desde que fue votada hace 8 años. Entonces, lo que venimos es como a recordarles que en una nueva votación de un presupuesto quinquenal se le vuelven a dar migajas a la lucha contra la violencia de género, que viene costando 366 vidas de mujeres desde que se votó hasta el día de hoy. De hecho, el Ministerio del Interior presentaba algunas cifras de días atrás a propósito de la situación y los episodios de violencia de género que serán a diario, ¿no? Superando las cientos de denuncias, ¿no? Hay cientos de denuncias diarias, pero hay muy poquitos servicios que atienden a las mujeres víctimas, hay menos servicios que atienden a los niños y a las niñas. Está la institucionalidad alerta de mujeres sin infancias y adolescentes pidiendo protección, y la protección no existe, ¿no? ¿Cómo se explica esa contradicción entre los números que maneja el propio Ministerio del Interior o incluso el Parlamento y ese espejo que vos decías que no aparece en lo que tiene que ver en los momentos que los parlamentarios pueden tomar decisiones, como es el presupuesto? No tengo una explicación realmente, la tendrían que dar ellos, porque yo no logro entender cómo hace el 5 de septiembre, cuando aparecieron los cuerpos de Alfonsina y Francisco y todo Uruguay estaba conmocionado, el presupuesto acaba de entrar y se comprometieron a votar mayor presupuesto, sin embargo no le agregaron ni un solo peso al combate contra la violencia de género. Realmente no tengo una explicación, de hecho por eso venimos a hacer esta instalación bien donde ellos trabajan, porque capaz que así lo ven y así toman esto con la urgencia que requiere, ¿no? Porque las mujeres de este país somos el 52% de la población. Si sumamos los hijos y las hijas, estamos hablando de un altísimo porcentaje de la población que la principal violencia que padece es esta. Tú mencionabas esa fecha del 5 de septiembre con lo movilizadora que fue para el país. Ustedes realizaron una intervención en las puertas de Torre Ejecutiva, los recibió Alejandro Sánchez y quedaron comprometidos en instalar una mesa de trabajo. ¿Qué ha pasado con ese tema? Absolutamente nada, nunca más nos volvieron a llamar. Tuvimos una reunión 4 días después. Nosotros presentamos una propuesta de trabajo concreta para que no se fuera por las ramas, que creemos que
de haber voluntad política y de haberla implementado, podríamos tener sustantivas mejoras, pero no fue tomada en cuenta, no fue tomado en cuenta en el Parlamento que es urgente tener equipos que realicen valoración de riesgo ante las denuncias y sin embargo no dieron un peso para eso. Entonces realmente el ninguneo que sentimos, que desde hace años y años y años repetimos lo mismo, nos conmocionamos ante hechos realmente terribles, pero la respuesta institucional es prácticamente inexistente. Nos ignoran, la verdad es que nos ignoran absolutamente. Soledad, ¿por qué se eligieron los zapatos y en particular el color rojo que se desprende quizás naturalmente, ¿no? Pero ¿por qué esa iniciativa de zapatos puntualmente para la escalinata? Copiamos un poco de algunas iniciativas que han habido en otras partes del mundo de hacer este tipo de exhibiciones en plazas centrales, como mostrando como el vacío que queda después de un crimen tan horrible como son los crímenes de esta naturaleza. Vos decías, van a ser 100 pares, pero se está invitando también a la participación. Esto va a comenzar en algunos minutos aquí sobre la escalinata, ¿no? Sí, invitamos a traer a aquellas personas que quisieran. Nosotros recolectamos, recibimos de diferentes personas donaciones. Los fuimos pintando de rojo porque nos parecía que es el color que tristemente representa estos hechos. Y bueno, y vamos a dejarlo allí, bueno, como una forma de protesta. Bueno, por último, ¿mañana está previsto algún otro tipo de actividad o de movida más allá de lo que es esta intervención? Nosotros hacemos hoy la intervención porque mañana están las convocatorias a las marchas, entonces invitamos a todas a concurrir a las marchas del 25 que están saliendo de la Plaza Independencia Mujeres de Negro, que está saliendo de Plaza Libertad vía 8M y en todas las ciudades y pueblos del país. Hay convocatorias, concentraciones. Les decimos a todas las mujeres, a todos los familiares que han vivido situaciones de este tipo, tanto personalmente como cercanamente, que se manifiesten, porque tenemos que hacer carne que lo que estamos denunciando es una situación gravísima, es un problema social enorme que el sistema político tiene la obligación de darnos respuesta. Soledad, gracias por estos minutos, muy amable. Soledad González de la Intersocial Feminista, a propósito de esta intervención que comenzará en algunos minutos aquí en la escalinata y que, bueno, como bien decía, está en este marco del Día de Lucha contra la Violencia de Género, en particular este Día Internacional que se conmemora en la jornada de mañana. Los convocamos en algunos minutos, pero desde dentro del Palacio pues está previsto ya un par de conferencias a propósito de la interpelación que se está llevando a cabo. Gracias, Martín y equipo. Y justamente vamos a seguir por ese lado. Como les decíamos, la ministra de Salud Pública, Cristina Lusttenberg, defendió ante el Parlamento el accionar del presidente de ACE, Álvaro Danza, y se refirió a esta eventual violación de 2 artículos de la ley 17.060, conocida como Ley Cristal. Sí, según denunció el diputado interpelante, que forma parte del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, la normativa vigente le prohíbe a jerarcas estatales trabajar en entidades privadas que puedan ser contratadas por el organismo público al frente del cual se desempeñan. En los prestadores privados, como se dijo, como profesional contratado, no tiene a su cargo decidir ningún tipo de contratación y mucho menos ejecutarla. Tampoco como presidente de ACE, ya que, como se dijo, corresponde a los ordenadores de gasto resolver este tipo de contrataciones. Pero aún más, al integrar un órgano colectivo, la decisión perfectamente puede tomarse sin incluso sin la intervención del doctor Danza. ¿Quién puede decir que el doctor Danza actuó de manera deshonesta cuando desde el principio no solo informó sobre su situación, sino que pidió los informes jurídicos correspondientes, brindando todos los elementos necesarios previo a la obtención de la venia por parte del Senado y a su asunción en el cargo? Esa honestidad no solo se reflejó en su tema personal, sino en su actuación desde el comienzo de la gestión como presidente de ACE.
Al diputado interpelante, Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, dijo que el hecho de que Álvaro Danza sea presidente de ACE y tenga o haya tenido otros trabajos al mismo tiempo, amerita cuestionamientos constitucionales, penales y también éticos. Y mencionó distintas situaciones que en gobiernos del Frente Amplio, situaciones que son similares a su entender, que en anteriores gobiernos del Frente Amplio desencadenaron la destitución de jerarcas de la prestadora pública de salud. ¿Reconoce la ministra que el artículo 31 del Código de Ética en la Función Pública prohíbe expresamente ejercer funciones respecto de actividades o entidades privadas con las que un jerarca mantenga vínculo laboral o profesional, sea la acción directa o indirecta relacionada con dichas entidades o con sus competidores? ¿En qué fecha exacta tomó conocimiento de que el doctor Álvaro Danza no era únicamente docente ni consultante, sino que mantenía vínculos laborales como médico internista en policlínica? ¿Puede indicar si verificó personalmente esa información o si confió exclusivamente en lo declarado por el jerarca, pese a tratarse de un asunto sometido a régimen constitucional y ético de incompatibilidades absolutas? ¿Autorizó la ministra, mediante acto administrativo previo, escrito y fundado, al doctor Danza a intervenir directamente en la rescisión del convenio entre ACE y el Círculo Católico adoptada el 30 de octubre? Y si la respuesta es negativa, ¿qué medidas adoptó al conocer que el presidente de ACE intervino, firmó y comunicó un acto que tenía prohibido por los artículos 9 y 31 del Código de Ética Pública? ¿Comparte la ministra que la permanencia en el cargo de un jerarca que interviene en actos prohibidos por el Código de Ética afecta la confianza pública, la imparcialidad de la cartera y la credibilidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Cuál es, a juicio de la ministra, el alcance del mandato del artículo 16 del decreto 30/2003 que ordena excusarse ante cualquier circunstancia que pueda afectar la imparcialidad, así como del artículo 21 de la Ley 17.060 que establece responsabilidad administrativa, civil o penal por acciones u omisiones en esa materia? ¿Realizó el Ministerio de Salud Pública alguna evaluación de riesgo ético o jurídico sobre el impacto que una decisión adoptada en esas condiciones podía tener en el sistema, en la igualdad de condiciones entre prestadores privados y en la necesaria imparcialidad? ¿Considera necesaria la anulación del acto administrativo del 30 de octubre para garantizar la seguridad jurídica, dado que fue dictado en violación de una prohibición absoluta de actuación y que puede estar viciado de nulidad? El diputado del Partido Nacional, Federico Casareto, aseguró que el gobierno se inmoló por Álvaro Danza, a quien acusó de tener codicia debido a los empleos que mantuvo en simultáneo con la presidencia de ACE. Casareto incluso dijo que desde su óptica Danza no puede ejercer ninguna tarea que tenga que ver con su profesión. Esto es un tema de plata. Quiere poco el Frente Amplio al doctor Danza al no haberle exigido de entrada que renunciara a sus cargos. Quiere poco el Frente Amplio a la ministra exponiéndola hoy a tener que defender lo indefendible. Miren, yo he discrepado muchísimo con el expresidente Mujica, pero una vez dijo algo: a la gente que le gusta mucho la plata hay que correrla de la política porque son peligrosos. Y tenía razón. ¿Cuál es la razón por la cual el doctor Danza, un profesor prestigioso, un médico tremendamente capaz, que todos los queremos conduciendo la política de ACE, hoy se expone de esta manera, tratando de mantener durante todos estos meses la ilegalidad de cobrar sueldos y estar de los dos lados del mostrador? Dejan un presidente de facto, porque el presidente Danza, por más que haya renunciado, pasaron 8 meses prácticamente en los cuales estuvo en la ilegalidad. ¿Cuándo estuvo, no? Porque en plena crisis del Mides y de la gente en situación de calle, estaba de safari en África. Estuvo mucho tiempo el directorio de ACE sin poder tomar resoluciones. Se requieren 3 directores para tomar resoluciones. Ahora, ¿a alguien se le puede ocurrir que en el momento de asumir la presidencia de ACE va a seguir manteniendo esos cargos? Primero, que creo que es una ilegalidad y una inconstitucionalidad, como está demostrado. Pero segundo, es no entender el rol de un organismo que maneja la salud de 1.500.000 personas.
Más repercusiones ahora oficialistas, siempre asociadas a la discusión que transcurre en el plenario de la Cámara de Representantes, donde sigue el llamado a sala. El diputado Federico Preve dijo que hay dos interpretaciones con respecto al alcance del artículo 200 de la Constitución, que busca justamente evitar la conjunción del interés público y el privado, y es una de las normas invocadas en esta discusión en torno a la situación de Danza. Preve también puso énfasis en el resultado de una auditoría que compara 2 quinquenios de gestiones de ACE y concluye que el Círculo Católico se vio beneficiado durante la gestión del expresidente del organismo, Leonardo Cipriani. Hay 2 bibliotecas bien contundentes sobre el análisis interpretativo del artículo 200 y del artículo 9. ¿Qué buscaba la persona que redactó la Constitución en el artículo 200? Y recordemos que la Constitución tiene más de 300 artículos, no hay que leerlo de forma única ni de forma explícita, porque esto además prohíbe lo que consagran otros artículos. Por lo tanto, la lectura que tiene que ser integral. ¿Qué sucede? ¿Qué buscaba? Buscaba evitar la conjunción del interés público con el privado. ¿Qué fue lo que sucedió en la gestión anterior? ¿Qué es lo que no se quiere hablar? Se derivaron más de 60 millones de dólares desde ACE al Círculo Católico por quien fuera presidente de ACE en la gestión anterior, que tuvo cargos de confianza, no era un médico clínico, tuvo cargos de confianza, director técnico y gerente asistencial. Por lo tanto, si hay algo que rompe, que rasga o que va directo al cerno del artículo 200, es lo que sucedió en los 5 años pasados. Para nosotros esto es una cortina de humo político para que no se lea el gasto desenfrenado y alevoso que hubo desde ACE al Círculo Católico en la gestión anterior, que va al corazón de lo que quiso el constituyente. Cipriani dijo que las auditorías internas de ACE estaban enfocadas de manera tendenciosa, digamos, porque se comparaban años de pandemia con años donde volvieron como un aluvión de consultas y por eso hubo incrementos también desde el punto de vista contractual con el Círculo Católico. Bien, en primer lugar, cuestionar la idoneidad de técnicos en una auditoría no me parece muy razonable. En segundo lugar, el pedido de informes que hicimos nosotros, que muestra que se cuadriplicó el gasto desde ACE al Círculo Católico, compara 2 quinquenios. 2 quinquenios y excluye el fondo COVID. Por lo tanto, compara los 2 quinquenios. Entre 60 y 65 millones de dólares versus menos de 20. Y el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que las 5 interpelaciones que habrá este año, si se suman las concretadas y las anunciadas, representan una cifra bastante mayor a las que hubo en igual periodo de administraciones anteriores. Por ejemplo, durante el primer año de gestión del gobierno pasado, 2020, hubo 2 llamados a sala. Y si uno lo compara con lo que históricamente ha sido, es bastante más que otros periodos de gobierno. La calle Pou tuvo una en el primer año. Sí, evidentemente hay una intensidad. Lo único que, primero, son institutos que son necesarios. Lo único que uno desea es que se trabaje más intensamente, que tengamos más tiempo para trabajar y que, bueno, y que algunas cosas se puedan responder de manera más directa y de repente sin tantas horas de dedicación para la preparación de un debate de este tipo. ¿Alguna de ellas pretende más generar un hecho político que generar un debate? Cada televidente, cada uruguayo sabe qué es lo que corresponde en cada caso. Durante el almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, el presidente de la República se refirió a la particularidad de tener como embajador de los Estados Unidos en nuestro país a Luis Rinaldi, nacido en Italia pero criado en nuestro país desde los 4 años. Lo que nadie puede desconocer, la particularidad de tener como embajador hoy en Uruguay, embajador de los Estados Unidos, alguien que se crió, que creció acá y que nos conoce porque es parte de nuestra propia vivencia. Él se siente un poco uruguayo también por haberse criado cuantos años acá. Entonces, creo que Uruguay tenemos la oportunidad de aprovechar esa ventaja, que es alguien que conoce, que estuvo acá, que se crió acá, y que a su vez tiene una relación directa con el presidente de los Estados Unidos. Muy directa. Cambiando de tema, atención porque esta tarde se desarrolló la primera reunión entre la representación de la radio M24, sus actuales autoridades, y una delegación sindical luego del reciente anuncio justamente de las autoridades de la radio de vender la explotación de la onda y despedir a la totalidad del personal. Fuentes sindicales informaron que la radio pretende pagar solo las indemnizaciones a 31 personas dependientes, mientras que el sindicato reclama igual trato para las 13 que facturan, por lo que las partes se volverán a reunir el 1 de diciembre.
El periodista Álvaro Pan, quien es secretario general de la Asociación de la Prensa Uruguaya e integrante del núcleo sindical de M24, explicó que en la emisora hay dos tipos de vínculo laboral y recordó cómo fue que el viernes pasado las autoridades salientes comunicaron el despido de más de 40 personas. Se nos transmitió que la radio está en un proceso de venta. Esto es relativo, ¿no? Todos sabemos que las radios no se venden, que la onda es del Estado, pero bueno, es la forma de expresarlo, y que la empresa que se haría cargo a partir del 1 de enero de las ondas puso de alguna manera como condición que no quedaran contratos laborales vigentes. Por lo tanto, se nos informó que a partir del 31 de diciembre cesan todos los contratos. Allí hay por lo menos dos situaciones grandes, ¿no?, al respecto. Una es quienes están en plantilla y otra son las personas que facturamos como unipersonales, por lo general, en algunos casos a solicitud de la propia empresa, ¿no?, que fue mi caso, por ejemplo, cuando comencé a trabajar allí. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la tensión que se vive por estas horas en relación a la situación en el Mar Caribe y en Venezuela, a raíz justamente de la decisión de Estados Unidos hoy de declarar organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, un cártel que nadie ha visto todavía, salvo los Estados Unidos, que siguen denunciando que son los responsables del envío de drogas a su país y que ponen en riesgo al hemisferio. Esto habilita una cantidad de cuestiones jurídicas para que Estados Unidos actúe según sus propias reglamentaciones, y esto está relacionado también con todo el despliegue que ha hecho desde el punto de vista militar. Hay que tener en cuenta también, por si acaso, que en las últimas horas las aerolíneas han dejado de hacer escala en Caracas o directamente ir a ese destino a raíz justamente de una advertencia que ha hecho Estados Unidos sobre los riesgos que podrían correr los aviones comerciales en estos momentos. Todo hace pensar que es una escalada punto tras punto que viene llevando adelante Estados Unidos. Esto fue anunciado por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, que se encuentra en Ginebra con otros temas que veremos después, pero que insistió en que el Cártel de los Soles está vinculado con el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela rechaza tácitamente esta acusación, dice que el Cártel de los Soles es un invento, que todavía no se ha visto ni a sus integrantes ni a las drogas que ha decomisado supuestamente Estados Unidos luego de haber bombardeado lanchas narcoterroristas, según las denomina, y haber matado a más de 83 personas. La lista de organizaciones terroristas extranjeras, que incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de narcotráfico de México y Colombia, está supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que otorga al gobierno de Donald Trump facultades jurídicas para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización que figure en dicha lista. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, durante una rueda de prensa en Ginebra, confirmó el anuncio y dijo que este grupo clandestino es responsable de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio y, según la administración de Donald Trump, la designación tiene lugar por la presunta participación del Cártel de los Soles en la importación de drogas ilegales a Estados Unidos, vinculando al presunto grupo criminal con el gobierno de Nicolás Maduro, que de forma reiterada ha rechazado esas acusaciones. En el comunicado emitido este lunes, la Cancillería venezolana indicó que esta infame y vil mentira busca justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen, mientras que la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, señaló que si el gobierno de Donald Trump desea realmente combatir al narcotráfico, no debería decir mentiras sobre Caracas, sino buscar directamente en la presidencia de Ecuador, que es donde se encuentra instalada la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, según dijo. Las fuerzas estadounidenses han matado ya al menos a 83 personas en ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en aguas internacionales desde septiembre, según un recuento de la agencia AFP con cifras publicadas, pero no se ha hecho pública ninguna prueba de que hubiera drogas en las embarcaciones.
Y en Brasil hubo un fin de semana agitado en torno al caso Bolsonaro, luego que la justicia decidiera darle prisión preventiva a raíz de lo que entiende fue un intento de fuga y de romper la tobillera electrónica que portaba en su prisión domiciliaria. Hoy, el Supremo Tribunal Federal, sus más altos jueces confirmaron la prisión preventiva apoyando la decisión de Moraes, que entendía que había un riesgo real. Bolsonaro en su descargo dijo que lo que había hecho estaba vinculado a una especie de paranoia que le dio en determinado momento, producto de las medicaciones que tiene que tomar, y que ahí radica justamente la intención que tuvo de romper la tobillera electrónica. Claro, muchos no le creen y se apoyan mucho más en que fue un intento de fuga que intentaba producirse justamente en medio de una manifestación en su apoyo que había organizado su hijo. Los magistrados Flavio Gino, Cristiano Sanín y Carmen Lucía decidieron votar a favor de mantener la medida que fue decretada por el juez Alexandre G. Moraes, luego que decidiera cambiar su arresto domiciliario a esta condición, después de que el expresidente intentara manipular y romper su brazalete electrónico de monitoreo en el tobillo, lo que fue advertido como un alto riesgo de fuga. De Moraes, instructor del caso, escribió en la sentencia que la información constata la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para garantizar el éxito en su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo, y en cumplimiento con la decisión del magistrado, el exmandatario se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Según admitió el propio Bolsonaro a una funcionaria penitenciaria, aplicó un soldador caliente a la pulsera electrónica que rastrea su paradero por curiosidad para ver qué pasaba, y durante su audiencia de custodia el domingo declaró que el uso de medicamentos le provocó cierta paranoia entre el viernes y sábado que lo llevó a intentar dañar su tobillera electrónica. En septiembre, el expresidente brasileño fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión en el juicio por la intentona golpista en contra del actual mandatario Lula da Silva, que el 8 de enero del 2023 derivó en la invasión por simpatizantes bolsonaristas al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Segundo bloque de MBD Noticias, pantalla de TV Ciudad. En el Paraninfo de la Universidad de la República, el PIT-CNT presenta una propuesta. Allí está Mariana Abreu, ya se desarrolla la actividad. Sí, Martín, como adelantábamos aquí en el Paraninfo, realiza esta presentación del PIT-CNT en donde se va a estar explicando el diseño tributario para gravar al 1% más rico de la población. Están dirigentes sindicales presentes, el ministro de Trabajo Juan Castillo, legisladores, también el director de la OPP Rodrigo Arim, entre otras personalidades y público en general que se acercó aquí hasta Laudelar. Lo que se plantea es realizar una figura normativa que se acople al impuesto ya existente del patrimonio y que esto vaya para un fondo en donde se trabaje la pobreza infantil, o sea, para abordar esta problemática en nuestro país. Escuchamos ahora a Carolina Spillman, quien es la vicepresidenta adjunta del PIT-CNT. Y que hace alarde constantemente de una democracia que hoy se está poniendo en riesgo. Al mismo tiempo, la información disponible revela que el 1% más rico de Uruguay concentra casi el 40% de la riqueza del país. No estamos hablando de un país sin recursos. Estamos hablando de un país donde esos recursos están cada vez más concentrados. Y esto no es casualidad, es el resultado de un modelo económico, de un entramado financiero, de una arquitectura tributaria y de decisiones políticas muy concretas. Uruguay tiene condiciones materiales reales para erradicar la pobreza infantil. Tiene patrimonio, tiene capacidad económica, tiene institucionalidad y tiene talento humano para hacerlo. Lo que falta es asumir que el problema no es solo fiscal o presupuestal, sino que es un problema profundamente político y estructural. Falta la voluntad de avanzar hacia reformas que toquen privilegios, que no sigan descargando el peso sobre quienes viven de su trabajo y que asuman que el bienestar no puede seguir siendo un privilegio hereditario.
Y acá quiero hacer un señalamiento necesario y urgente. La pobreza infantil en Uruguay tiene también rostro de mujer. Son las madres de estos gurises las que sostienen la supervivencia cotidiana. Son ellas las que lidian con la precarización laboral, la informalidad, los salarios bajos, las dobles y triples jornadas que combinan empleo, cuidados y tareas domésticas. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en todos los niveles de formación y en casi todos los sectores económicos, y la segregación ocupacional sigue empujando a miles de trabajadoras a los nichos laborales más precarizados, peores pagos y menos protegidos por la seguridad social. Cuando hablamos de pobreza infantil, hablamos también del lugar subordinado que tiene el trabajo de las mujeres en el mercado laboral. Bien, escuchamos entonces a Carolina Spillman, vicepresidenta del PIT-CNT, con esta propuesta que se está haciendo oficial de alguna manera en este momento en el Paraninfo de la universidad para gravar al 1% más rico de la población. Justamente sobre esto habló el presidente de la República, Yamandu Orsi, y dijo que es una propuesta que hay que seguir analizando, pero aseguró que el gobierno ya tiene un plan presupuestal claro. Y también dijo que él no se pone el balde, así lo expresó al momento de pensar en medidas que puedan contribuir a que la gente tenga una mejor situación. Conocemos más o menos, porque siempre hemos hablado, sabemos más o menos por dónde va la cosa. Hay que seguir analizando esos temas. Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto nuestra propuesta es clara. Y no nos negamos a seguir analizando ni lo que planteen los trabajadores organizados en su PIT-CNT, como corresponde, tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales, lo que como gobierno tenemos una responsabilidad y una línea que vamos a seguir trabajando sobre ella, por supuesto, sin ponernos el balde y estando siempre atentos a soluciones que nos permitan mejorar los niveles de ingreso de nuestra gente. La idea de Sanguinetti es cambiar el sistema de elecciones. No, yo he hablado con él. Yo estoy de acuerdo en achicar el periodo electoral. Yo creo que es demasiado extenso. Estoy de acuerdo en poder cruzar opciones. Ahora, ahí escuché la posibilidad o la propuesta de no ir a internas o a hacerla simultánea con otras. Eso hay que analizarlo con tranquilidad. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Mientras tanto, en el Parlamento, interpelación a Lustenberg y conferencia de prensa, creo que opositora. Está por allí Martín Duarte para seguir este tema justamente. Así es, Martín. Comenzó hace algunos minutos esta conferencia encabezada por el miembro interpelante Gerardo Sotelo. Ahora está con la palabra el diputado colorado Conrado Rodríguez, haciendo referencia a lo que es esta insatisfacción por parte de la oposición en torno a lo que han sido las respuestas de la ministra Lustenberg. Lo dejamos con la conferencia. Por parte del doctor Danza, en términos bastante soberbios, en cuanto a que no había ningún tipo de incompatibilidad, cuando claramente la gran mayoría de los constitucionalistas de nuestro país establecieron con claridad, con mediana claridad, de que existían incompatibilidades, de que existía una prohibición. Aquí no solamente se han violado normas jurídicas muy claras, como el artículo 200 de la Constitución y algunas leyes, entre ellas la ley Cristal, que es la ley anticorrupción, sino también que se han violentado normas de la ética de la función pública. Y eso queda también demostrado a la hora de que, por ejemplo, ha marcado su presencia en actividades de la Universidad de la República cuando en realidad se encontraba en otras actividades de la propia ACE. O sea, marcaba de manera virtual y no iba a trabajar. Ahí hay una violación flagrante a lo que es la ética de la función pública. Y concomitantemente con esto, al estar en un cargo realmente preeminente como es la presidencia del servicio descentralizado principal que tiene nuestro país, que es justamente la institución pública de salud por excelencia, al estar allí y tener una cantidad de cargos y actividades en la actividad privada, por supuesto que no le puede dedicar lo que le tiene que dedicar a este organismo. Por lo tanto, entendemos también
que hay una violación a lo que es la ética en la función pública. Se ha violentado el propio código de ética de la función pública, así que por estas razones, por las violaciones jurídicas notorias, como es el artículo 200 de la Constitución, y por violación también de normas éticas, es que nosotros, la oposición, estamos solicitando la renuncia del presidente de ALCE, el doctor Álvaro Danza. Hay un hecho que es quizás lo más significativo, y es que este asunto demuestra un cambio de talante entre este gobierno y los gobiernos anteriores del Frente Amplio, los 3 gobiernos anteriores, que teniendo mayoría en las 2 cámaras, cuando se encontraban con un reproche de esta naturaleza, tomaban decisiones que lo perjudicaban porque ponían por delante la vigencia de la Constitución y la ley. El caso del doctor Baltasar Aguilar es uno, el caso de la renuncia del vicepresidente Sendic es otro. Decidían correctamente en base a lo que entendemos son los valores republicanos que tienen que alentar el espíritu de todas las fuerzas políticas del país. Este hecho está demostrando un quiebre en ese talante y de no corregirse y por el contrario repetirse, realmente podríamos enfrentar un escenario político que nadie quiere enfrentar. Pero además, ¿cuál es el ejemplo de un jerarca público que desde el punto de vista docente es grado 5, catedrático, por debajo tiene grado 4, grado 3, grado 2, residentes, estudiantes, dando el ejemplo que marca la tarjeta en forma virtual de 8 de la mañana a 12 del mediodía, cuando a la vez aparece cortando cintas en Fraiventos, en Tacuarembó, en Rivera? Nos quedamos con estas palabras de integrantes de las bancadas. Por lo que vi, de los partidos Nacional, Colorado, Independiente, en última instancia hablaba Federico Casareto, que es diputado por el departamento de Maldonado del Partido Nacional. Y ahora cambiamos de tema porque les contamos que la policía desarticuló una red de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo, en una operación que permitió rescatar a 5 mujeres mayores de edad y 4 niños. La investigación comenzó en octubre de 2022 y más recientemente hubo una serie de allanamientos en los que fueron detenidas 9 personas. Posteriormente, la justicia dispuso la formalización de investigaciones sobre 6 personas a quienes se atribuyen delitos continuados de proxenetismo y suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. Se trata de una pareja propietaria de los locales nocturnos y 4 mujeres que los regenteaban. El trabajo fue liderado por Interpol y la Dirección de Investigaciones de la Policía en la denominada Operación India. De acuerdo a lo que informó la Fiscalía, hay unas 50 víctimas identificadas. Según comunicó la policía, durante la investigación se identificaron múltiples indicadores de trata y explotación sexual, como la privación de libertad, retención de celulares, control económico, amenazas, multas abusivas, coacción, maltrato, alojamiento condicionado al trabajo sexual y suministro de estupefacientes. Bueno, ahora vamos a otro tema que tiene algún tipo de vinculación. Cada año la Intendencia de Montevideo recibe más de 5.000 consultas de mujeres víctimas de violencia de género o de organizaciones que trabajan en el tema. En 96% de las consultas se alude a situaciones de violencia psicológica y también se destacan las menciones a violencia física y económica. La Intendencia de Montevideo ofrece 18 servicios de atención y respuesta a situaciones de violencia de género y generaciones. Además, hay 14 comunas mujer desplegadas en todo el territorio de Montevideo a través de los 8 municipios y se ampliaron los convenios con la Universidad de la República para atender a mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, a hombres que deciden dejar de ejercer violencia y existe un servicio especial dirigido a niños, niñas y adolescentes. Tenemos alrededor de 5.000 mujeres que hacen seguimiento en la atención que nosotras les brindamos y recibimos al año alrededor de 15.000 consultas, ¿no? De diferentes organizaciones, también de las propias mujeres, de las primeras veces que llegan y entran en contacto con nuestro servicio y después se hace un seguimiento a más de 5.000 casos que atendemos, que ahí hay asesoramiento jurídico, psicológico, también de trabajo social, que bueno, brindamos todas las herramientas que podamos para que las mujeres salgan de las situaciones de violencia y los porcentajes más altos, por supuesto que en un 90 y pico por ciento, un 96% es la violencia psicológica, la que manifiestan las mujeres que es la que le ejerce el agresor, después la violencia física es la que le sigue, la violencia económica es una de las herramientas que sin duda tenemos que seguir trabajando en la autonomía económica de las mujeres para que puedan salir de las situaciones de violencia porque el porcentaje también es alrededor de un 40%. Las políticas de género en la Intendencia de Montevideo tienen más de 3 décadas, por lo tanto
Nosotros somos tributarios de una trayectoria que ha sido pionera en el país, que ha sido pionera en el terreno de institucionalizar políticas de género, sobre todo las que tienen que ver con el combate a la violencia contra la mujer. Hemos avanzado también en términos del combate contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que como creo en el fondo transmitía Fiorella, es donde hay una gran crueldad. Habló de este asunto también la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto, que fue en la misma línea que el intendente Vergara. Dijo que la Intendencia es pionera en políticas de igualdad y erradicación de la violencia basada en género a nivel nacional, o sea, en el país, y que además, durante el actual periodo, apuntará a consolidarlas y profundizarlas. Adelantó que se trabaja para que todos los departamentos de la Intendencia tengan un presupuesto específico para ello. Estamos en pleno proceso de armado de presupuesto y tenemos como objetivo hacer lo que es el etiquetado de género, buscar que todos los departamentos de la Intendencia de Montevideo tengan un presupuesto específico para género, porque de esa forma creemos que podemos lograr profundizar las políticas que viene llevando adelante la Intendencia. Repetto dijo que este mes contra la violencia de género, la Intendencia realiza una serie de acciones en todos los municipios, más allá del trabajo en atención, prevención, asesoramiento y acompañamiento durante todo el año en las oficinas de Comuna Mujer y otros servicios. Destacó la necesidad de interactuar entre las instituciones del Estado para lograr mejores resultados en estas temáticas. Para lograr dar respuestas integrantes a todas esas mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, es fundamental articular con otras instituciones del Estado. Por eso la Intendencia viene trabajando fuerte con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social, con mujeres, también con las organizaciones de la sociedad civil, para lograr justamente dar una respuesta integral a todas esas mujeres víctimas de violencia. Ahora cambiamos de asunto y de intendencia. Sí. Porque el jefe comunal de Canelones, Francisco Leñani, confirmó que una compañía de molduras de capitales brasileños planifica instalarse en el Polo Tecnológico de Progreso y que generará unos 200 puestos de trabajo. Adelantó además que la empresa va a comenzar pronto una serie de capacitaciones y que tiene previsto contratar a personas que en su momento fueron despedidas de la planta de las piedras de Yasaki, la metalúrgica autopartista que hace meses se retiró del país. Ellos hacen molduras de madera, tanto para piso como para paredes, también en ventanas, van a exportar a Estados Unidos, trabajan con pino, se van a instalar en el polo logístico de Grupo RAS, ahí en la zona de Progreso, en la Ruta 5, y son 200 puestos de trabajo directo, lo cual es importantísimo, sobre todo porque, bueno, en el eje Ruta 5 hemos tenido una baja, como ya sabido es lo de Yasaki. Nosotros le acercamos a la empresa los currículums de los trabajadores de Yasaki, no quiere decir que los tomen, empiezan ellos a hacer una serie de evaluaciones ahora y capacitación, nos pidieron a nosotros para hacer uso de las instalaciones en la Intendencia, para hacer capacitación de los operarios, por supuesto que accedimos, y es una noticia importante, que no queda solo ahí. Nosotros estamos trabajando con varias empresas, por ahora en el papel, en la medida que se vayan concretando lo vamos a ir anunciando, pero a través de la Agencia de Promoción de la Inversión, donde en el eje de Ruta 5 se viene desarrollando muchísimo todo lo que tiene que ver con lo industrial y lo logístico. Pensemos que el puerto está a 20 minutos, tenemos un tren, vía nueva, vamos a empezar a trabajar con el tren de pasajeros, esto es el Canelones del futuro. Tenemos idea de que otros parques logísticos industriales se instalen en el eje de la Ruta 5, pensemos lo que fue el eje de la 101 que se nos viene quedando sin espacio, y en ese sentido nosotros pensamos duplicar el servicio de la Agencia de Promoción de la Inversión, que en un quinquenio captó 5.481 millones de dólares de inversión privada. Cuando el ministro de Economía dice que Uruguay necesita 16.000 millones de dólares para crecer, nosotros lo que planteamos es que Canelones tiene muchísima potencialidad para aportar a ese crecimiento si miramos los guarismos de inversión que hemos captado en un quinquenio. Y ahí tenemos inversión inmobiliaria, inversión comercial, inversión industrial e inversión logística. Esto que está ocurriendo en el eje de Ruta 5 pasa mucho por lo logístico y esperemos seguirlo fomentando. Por eso es que vamos a duplicar el servicio de la Agencia de Promoción de la Inversión. Y les contamos que hasta el 28 de noviembre se desarrolla en Montevideo la 4ª reunión interamericana de altas autoridades de política para población afrodescendiente. Y en este evento Uruguay asume la presidencia pro tempore de este organismo para el periodo 2025-2027.
si bien en Uruguay no han habido a lo largo de la historia políticas segregacionistas, han habido políticas de invisibilización de esta situación y esto ha generado un rezago, sobre todo en los departamentos del interior como lo son Rivera, Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo también, y Rocha, donde podemos encontrar una situación más desventajosa de los niños y niñas afrodescendientes, con situaciones que tienen que ver con la alimentación, con la trayectoria a nivel educativo, con también la salida más temprano a tener que trabajar y acompañar el trabajo, sobre todo safral, de las familias. Entonces, que se realice la RIAFRO y poder posicionarlo desde Uruguay en esta discusión es una oportunidad. Uruguay es el único país en la región que ha avanzado mucho en el tema de interseccionalidad, por ejemplo. Es uno de los 3 países que ha firmado las 2 convenciones interamericanas, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia, y ha sido importante y va a ser importante el rol de Uruguay como presidencia de la RIAFRO para que otros países también en la región se puedan sumar a esta clave de igualdad y de reconocimiento de derechos para afrodescendencia. Otro asunto, esta mañana se lanzó en el Palacio Legislativo la Fundación Cosechando Esperanzas, que lidera el ex dirigente sindical Richard Reed, y apuesta a generar oportunidades, entre ellas laborales, para adolescentes con vinculación con el INISA. Estuvieron presentes el presidente Yamandu Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou. Cosechando Esperanzas es un proyecto que, por suerte, ustedes vieron, tiene muchos padrinos y madrinas, que apuesta a dar una oportunidad a aquellos gurises que están privados de libertad, donde al salir rompan los espejos retrovisores y solo miren para adelante, tratando de conseguirles ubicación laboral, pero que ellos tienen que continuar sus estudios. El que no terminó primaria lo tiene que terminar, primer ciclo, y el bachillerato. Tienen que devolverle a la sociedad lo que la sociedad está haciendo por ellos. Y es una forma de construcción de sociedad. Hay que dar oportunidades a esos gurises que realmente quieren salir del delito, porque si no, quedan en la esquina. Y en la esquina es pasto de la delincuencia. Yo agradezco a los que han venido, agradezco a esas madrinas y padrinos, que realmente es sorprendente la pluralidad de apoyos empresariales, sindicales, políticos. Quiere decir una sola cosa, que el que convoca es la causa. Y es una causa noble y es una causa que construye sociedad. ¿Cuáles son las características del proyecto concretamente? ¿A cuántos adolescentes se buscaría alcanzar? Va a atender a 80 gurises que los elige y los selecciona el INISA. Tienen que tener base de disciplina, ganas, voluntad y querer mirar para adelante. Lo vamos a trabajar en la propia colonia, en el local de la Federación de la Bebida, y también con disposición y permiso de las autoridades y el juzgado en las empresas. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, retomamos el capítulo internacional contándoles brevemente lo que está pasando en Ginebra por estas horas, que tiene que ver con el acuerdo de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la situación entre Ucrania y Rusia. Concretamente, Europa se ha mostrado optimista con respecto a la marcha del acuerdo de paz e incluso destacan que han logrado cambiar algunos aspectos de la propuesta original de Donald Trump, que constaba de 28 puntos, ahora constaría de menos, pero entiende, por lo menos así lo expresó el ministro de Exteriores de Alemania, Johannes Wadephul, que hay aspectos importantes y que fueron tenidos en cuenta por la negociación, que todavía no cuenta con el visto bueno de Rusia, de que la soberanía de Ucrania sea respetada y que la cuestión territorial sea el punto de partida y no el punto final. Y ahí está uno de los aspectos más controvertidos de todo este asunto, y es que Rusia finalmente se quede con los territorios conquistados e incluso había propuesto quedarse con más territorio del que había logrado conquistar militarmente. Eso ha puesto obviamente las alarmas a todo vapor en Ucrania, que considera
que esto es legalizar o legitimar lo que el presidente Vladimir Putin ha logrado en el terreno de la guerra y en lo que ellos entienden es el robo de su territorio. Por eso es que hay por lo pronto, visiones encontradas con respecto a este punto que parece ser el más urticante. Yuri Ushakov, que es el asesor militar del Kremlin para Asuntos Exteriores, ha dicho justamente que no ve con buenos ojos la propuesta que ha hecho Europa para transformar el plan original de Donald Trump, que sin embargo se sigue mostrando optimista para lograr un acuerdo de paz. Mientras tanto, Rusia sigue con sus ataques. Ayer mató a 4 personas en Kharkiv en un nuevo bombardeo y la idea es que todo se detenga donde está hoy en cuanto a los límites de la guerra y a partir de allí seguir negociando, algo que parece por ahora bastante difícil más allá de las buenas intenciones y del optimismo que ha expresado la Unión Europea con esto de que, bueno, se va a considerar la soberanía de Ucrania y además no se va a tocar nada relacionado con la OTAN, salvo que Ucrania no va a poder ser parte del Tratado del Atlántico Norte y tampoco habrá soldados europeos en una posterior reconstrucción de Ucrania. Habrá que aguardar en las próximas horas a ver qué pasa con todo esto. Por lo pronto, ese ultimátum que había dado Donald Trump hasta este jueves, bueno, queda inhabilitado, es decir, que las negociaciones aparentemente van a seguir y no se insiste tanto en un alto al fuego, sino en detener la guerra donde está en este momento para poder seguir negociando. Eso es lo que han manifestado por arriba, podríamos decir, algunos de los países involucrados, porque tampoco se han conocido detalles exactos de cuáles son los puntos que se han modificado, que serán propuestos a Rusia para que decida si los acepta o no. Por ahora parece que no. Ahora nos vamos a otra cuestión que tiene que ver con nuestro continente y es que en las últimas horas el presidente interino de Perú, José Gerí, dio a entender que la posibilidad de entrar a la fuerza a la Embajada de México en su país, en Lima, para detener a Betsy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, es una posibilidad cierta, lo cual ha generado ya inmediatamente repercusiones desde México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si Perú decide ingresar en forma violenta a su embajada, va a estar violando flagrantemente uno de los órdenes internacionales reconocidos en el mundo que tiene que ver con la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, algo que ya le pasó en Ecuador, cuando el gobierno de Daniel Noboa decidió entrar a la Embajada de México a la fuerza para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. Quiere decir que esta posibilidad ahora también está abierta en Perú. En una entrevista para el diario El Comercio, el mandatario peruano señaló que aún no ha evaluado qué medida concreta se tomará después de que se ordenara el pasado viernes prisión preventiva por 5 meses en contra de la exfuncionaria, pero no descartó una intervención por la fuerza. Vamos a meditar y mucho, toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos y a los compromisos internacionales que tenemos, manifestó Gerí, describiéndose a sí mismo como una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y si tiene que ingresarse a la embajada mexicana se hará, aseguró el mandatario, en alusión a la situación de Chávez, que era jefa de gabinete cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso en diciembre del 2022 y que está procesada por presunta rebelión. Tras el asilo concedido por México en su embajada a Perú, decidió romper relaciones diplomáticas con ese país por considerar que constituye una injerencia en sus asuntos internos, situación que se arrastra desde que Castillo fue depuesto y el expresidente mexicano López Obrador cuestionara la legalidad de su derrocamiento y del gobierno de Dina Boluarte. La situación planteada se asemeja a lo ocurrido en Ecuador hace algunos meses, cuando el presidente de ese país, Daniel Noboa, decidió irrumpir por la fuerza en la sede diplomática de México en Quito para detener al ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, acusado de distintos delitos, que también había pedido asilo. Tiempo de salir otra vez del estudio de TV Ciudad. Convoca Mariana Abreu desde el Paraninfo de la Universidad de la República. Perdurables a la vida de las personas. Y esto es
Así es, Martín. Aquí en el Paraninfo está explicando los detalles de esta propuesta del PIT-CNT para gravar al 1% más rico de la población. Mauricio de Rosa, quien es docente de la UDELAR, doctor en Economía. Les cuento a modo de resumen, se trata de una sobretasa al impuesto ya existente del patrimonio. No se aplica a actividades productivas, según explican desde aquí los representantes del PIT-CNT, y tampoco se aplica a remuneraciones. Se trata de un aporte progresivo de un mínimo no imponible de $1 millón. Ahora sí, los dejamos con las palabras de Rosa. Pero acá la clave, me parece, es que tengamos claro que hay que desplegar políticas en toda la línea de frente, políticas muy ambiciosas que tengan que ver con ingresos de los adultos y de las mujeres, jefas de hogar, como decía Carolina hace un ratito, en los adultos, sus ingresos, su empleo, pero también las condiciones de la vivienda, las condiciones de salud, de educación, el barrio, el sistema de cuidados, sin duda. Es decir, hay que desplegar un conjunto de políticas públicas muy ambiciosas que jueguen en varios frentes, que son las que van a tener resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque son políticas que tienen impactos muy duraderos, pero requieren financiamientos públicos sostenidos en el tiempo, ¿sí? Y esto es un poco una parte de las claves de esta propuesta. Finalmente, y para darle la palabra a Carlos, ¿por qué actuar en particular sobre el patrimonio? Y yo decía recién, ¿no? El 1% acumula cerca del 40% del patrimonio nacional. Estamos hablando de un grupo de población muy heterogéneo, ¿sí? Que tiene individuos que van aproximadamente, siempre porque es muy difícil establecer, como saben, los umbrales en estas cosas, pero aproximadamente entre 1 millón, algunas decenas, algunas centenas de millones y hasta más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Hay uruguayos con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Esto es el 1%, es un grupo muy heterogéneo y que no tributan adecuadamente, ¿sí? Esto lo sabemos por muchas cosas, pero en particular sabemos que cuando la desigualdad de ingresos en Uruguay cayó al mismo tiempo que la participación de los ingresos de este 1% se mantuvo incambiada, incluso creció un poco, ¿sí? Y eso se debe a muchos motivos, pero se debe en particular a que no tributan adecuadamente y se debe muy en particular a que la parte de tributación que va sobre el patrimonio es prácticamente inexistente, ¿sí? No logramos llegar a gravar de forma ni remotamente adecuada al patrimonio de este grupo de individuos. Entonces está este fundamento, pero además la literatura económica, acá permítanme decirlo como una persona que estudia estos temas, y ha sido esto parte de la discusión en el seno de la Comisión Consultiva, la literatura económica se ha movido mucho en el último tiempo, ¿sí? Y hace algunos años se decía sin ningún tipo de dudas ni ambivalencias que los impuestos, en particular impuestos como este, ¿no? El patrimonio del 1%, eran invariantemente perjudiciales para la economía y en particular para el crecimiento económico. Y hoy ya no es tan claro que esto es así. Bien, estamos escuchando entonces a Mauricio de Rosa, economista de la Universidad de la República y además uno de los que encabezan esta propuesta desde hace un tiempo que se viene elaborando. Pero ahora salimos de nuevo. Del Paraninfo, de la Universidad de la República, al Palacio Legislativo, conferencia oficialista. Vemos y escuchamos. Tenemos una junta de transparencia. Así es, Martín, comenzó la conferencia, en este caso, del oficialismo encabezado por la ministra Cristina Lustenberg. Lo dejamos escuchando con lo que está diciendo. Transparencia. Como dije el día de la conferencia, entendiendo todo el contexto y la carga mediática que esta situación generó y con el único objetivo de que la atención no se desvíe, que es garantizar la máxima calidad asistencial para los usuarios no solo de ACE, de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, de dar transparencia, es que tomamos en conjunto con el doctor Danza esta decisión, pero sí respetando las instituciones que tiene el país para tomar determinadas decisiones. La decisión ya la teníamos conversada con el doctor Danza en conjunto con el presidente de la República, que de verdad, aunque éramos clarísimos, porque venía del informe del Piazzo, el informe que tenemos nosotros del doctor Martínez Posto, director de Jurídica, de que no había ninguna interferencia. Las funciones de consultante, o sea, los pacientes, profesor se dedica a ver pacientes con enfermedades inmunológicas, autoinmunes, pacientes con riesgo obstétrico, o sea, y decir que eso inhibía la función de presidente de ACE, que le restaba tiempo. Yo les puedo decir que con el doctor Danza
Hemos recorrido el país casi en 2 oportunidades, conociendo casi todos los lugares de ACE, y no hubo ninguna interferencia en esas funciones. Lo confirmó la JUTEP, y realmente ahí teníamos que tomar una decisión, porque si no íbamos a estar todo el tiempo en esto. En vez de hablar y discutir hacia dónde tiene que ir la salud de las personas, qué vamos a hacer para garantizar que haya camas de CTI adecuadas para las necesidades que tienen los usuarios de ACE. ¿Qué íbamos a hacer con los 330 niños que estaban esperando para operarse de cataratas y nos enteramos con el doctor Danza por un papá que nos paró en la calle? Y ya se han operado casi todos los niños que estaban en lista de espera del año 2021 al 2024. Ha mejorado el stock de los medicamentos. ¿Ustedes saben lo que significaba para las personas tener un déficit de 13, corríjame doctor, de 13 medicamentos esenciales en la mayoría de las farmacias? Acá está el químico Ismael Olmos, que se ha dedicado. No quiere decir que no haya problemas, porque en salud, ¿quién de nosotros todos los días no hay problemas? Ahora, se ha restablecido el stock crítico de medicamentos. Estamos mejorando los tiempos de espera, que cuando comenzamos nuestra función había 421.278 pacientes, usuarios de ACE en lista de espera, 30.000 vinculados al área de salud mental, de lo cual ya empezó un proceso de descentralización de la atención de salud mental. ¿Que todo está resuelto? No, para nada. Pero sí estamos trabajando, restableciendo muchas de las funciones que tiene ACE como un prestador más del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en mi función de ministra, como ente rector, nos hemos dedicado a ver que ACE esté cumpliendo sus funciones esenciales hasta ahora. Y cuando reviso, cuando el gerente Federico Martiarena me da cómo ha mejorado el proceso de atención en cada una de las unidades ejecutoras, se restableció el programa de salud visual, que durante estos 5 años no se hacía el screening de los niños a los 5 años. ¿Ustedes no vieron la imagen de esos niños, que fueron 189 niños que les pudimos hacer? A 1089, 189 tenían algún déficit de agudeza visual. Así que se va la edición central de MBD Noticias. Este es el cuarto y último bloque. Antes les contamos que la directora general de Educación Técnico Profesional, Virginia Verderese, dijo que el organismo apuesta a crecer 50% en educación terciaria, un área que hoy representa el 18% del total de la matrícula de la ex-UTU, que es de más de 100.000 estudiantes. Y atención con esto, también dijo que generaron alarma los datos surgidos del denominado monitor educativo, por lo que definió como alto nivel de inasistencia en educación media básica y también por el rezago a nivel de aprendizajes con que las y los estudiantes llegan a los cursos. En 2025, UTU registró una matrícula de 101.205 estudiantes, con un crecimiento sostenido entre 2008 y 2025 a nivel general y una caída en educación básica. Los datos en general que no sorprenden, pero preocupan, tienen que ver, por ejemplo, con el tema inasistencia, que es una línea de política que venimos trabajando fuertemente en la ANEP. Hay un promedio de estudiantes en la educación media básica que tienen más de 40 inasistencias, y eso es un llamador y una alarma importante. Y en general nuestra población es una población que viene con rezago educativo. Entonces, eso muchas veces hace que los chiquilines comiencen una propuesta educativa, cambien de sistema. Por ejemplo, en la educación media superior nuestra, los chiquilines tienen una edad mayor a la de la educación media, de educación secundaria, ¿no? Y eso hace que también tengamos que pensar, cuando armamos propuestas educativas, propuestas diferenciadas, porque no es lo mismo una población con un rezago que no entra en la edad oportuna, que son 15, 16 años, a que entre con 18, 19 y que... Verderese señaló que para atender estas alarmas se está trabajando en formación dual que reconozca los aprendizajes del trabajo cuando se vincule a la formación en UTU y el foco en educación terciaria.
La educación terciaria de UTU siguió creciendo, por suerte no se detuvo ese proceso. Hoy tenemos casi 18.000 estudiantes en educación terciaria y nuestro objetivo en el quinquenio es crecer en un 50%. Eso va a implicar un crecimiento de casi 1.700, 1.800 estudiantes por año. Ya largamos, están en los medios públicos ya toda la información para la inscripción, que va a tener opciones para que los estudiantes puedan informarse, y todo esto se enmarca en lo que tiene que ver con el proceso de descentralización. Bueno, ahora sí nos vamos, pero repasamos antes los datos del tiempo. Lo que dice Inumet, lo que prevé para las próximas 48 horas para Montevideo y el área metropolitana. En primer término, para mañana, martes 25 de noviembre. Por la mañana se espera que el cielo esté claro y algo nuboso con períodos de nuboso, y por la tarde y la noche claro y algo nuboso con períodos de nuboso también. Las temperaturas extremas pronosticadas en un contexto de aumento de esas temperaturas son una mínima de 13 grados y una máxima bastante alta de 27. Y el miércoles 26 de noviembre estará claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde-noche, y las temperaturas aumentan un poquito más. La máxima 29 grados y la mínima 14. Estamos llegando al final de nuestra edición central, ya está por empezar Lado B en la pantalla de TV Ciudad, y a su término volveremos de alguna forma, pero grabados. MBD Noticias en síntesis va a poner al aire lo más importante de la jornada, como cada día. Y MBD Noticias también volverá mañana a las 8, a las 13 y con Martín a las 18:30. Gracias por estar. Los esperamos.